Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida a Aprendiendo en Cuarentena. Para la 29ª y penúltima entrada de Aprendiendo en Cuarentena vamos a despedir el románico con canecillos con figuras antropomorfas y zoomorfas. Vamos a empezar en San Andrés de Valdebárcena. Tenemos este canecillo al final de la nave y vemos que tenemos dos figuras muy estilizadas que están separadas por un árbol que los protege y además se están tocando la cara. Justo al lado tenemos este otro canecillo con las dos figuras nuevamente y vemos en la parte superior, enroscado en el árbol, lo que parece una serpiente. En la zona del testero tenemos este hombrecillo de cabeza redonda y grande que, si nos damos cuenta, es igual que las borlas con hoja lanceada que vemos en otros canecillos similares. Tiene las manos a la altura del estómago donde sostiene un objeto y falda. En San Juan de Camoca, también en la zona del ábside, tenemos esta cabeza bastante deteriorada, pero de la que sí que podemos distinguir sus rasgos. Nos vamos ya a San Juan de Amandi y en la zona del ábside nuevamente tenemos estas dos caras. Esta, una cara sonriente, amable, y esta, que es una curiosidad porque, como podemos ver, tiene barba. En la Oliva, en Santa María de la Oliva, este canecillo que tenemos aquí está enfrentado, aquí debajo estaría uno de los contrafuertes de la iglesia, y este otro que está en la esquina del testero, vemos que tiene muy alargados todos los rasgos. Es un poco, una cara un poco inquietante. Nuevamente en la Oliva tenemos estos dos canecillos tan simpáticos, este pequeñito que vemos que tiene pelo y nuevamente esas manos cruzadas a la altura del estómago, y este otro que lo vamos a llamar el señor triste por el gesto que tiene en la boca, lleva una túnica larga y porta un libro. En Santa María de Valdedios tenemos este canecillo tan raro en la zona del ábside, tiene esta cabeza tan cuadrada y unos rasgos muy grandes. Lo que tiene debajo no sabemos si es el cuello, que es muy largo, o el cuerpo, que no se lo tallaron. En San Vicente de Grases, en la parte exterior, tenemos este canecillo del que hay dos en la iglesia, pero el otro está totalmente encalado y no se puede distinguir la figura de un cerdo o un jabalí. Vemos esas orejas picudas y esa lengua hacia afuera. Nuevamente en San Juan de Amandi, en el ábside, tenemos esta figura que parece un gato o un animal infernal que nos saca la lengua, como podemos ver, y le distinguimos toda la hilera de dientes. Y nos vamos a San Salvador de Fuentes, donde tenemos esta figura que parece un felino, esta otra que podría ser un buey o una cabra, vemos además que tiene un gesto amable, y lo que sería, o nosotros entendemos que es un cerdo o un jabalí, lo vemos perfectamente, se le ve muy bien el lomo además. Y por último nos vamos a Santa Eulalia de Selorio, donde tenemos este canecillo, vemos aquí lo que podría ser una figura infernal. Sí que es verdad que el otro día en la tercera mesa románica hablamos de los grifos, quizás por las orejas picudas que tiene y esta talla podríamos estar ante un grifo que nos está sacando la lengua. Y terminamos en la portada principal con este delicado y maravilloso canecillo que nos muestra una serpiente. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta la última entrada de Aprendiendo en Cuarentena.